El canal es un pedacito del mundo situado al norte de la antigua provincia de Oriente, de tierras muy fértiles entre los ríos Chaparra y Arroyo. Quienes lo habitaron y quienes lo habitan hoy se sienten orgullosos, porque es hogar de gente humilde, honrada y hospitalaria. El canal es mucho más, es familia, amigos, maestros, son los juegos de la infancia y de la adolescencia, es el amor de la juventud. Para hablar de su gente y sus costumbres, les estaremos esperando en Pedacito de Mundo. Bienvenidos a Pedacito de Mundo. Hoy estaremos hablando de un tema que por lo bonito y por lo que se ha arraigado en la memoria de los canaleños, yo he querido tenerlo como el primer programa. Estamos refiriendo, o me estoy refiriendo, al foco, al televisor público y al parque. Nadie tiene una idea exacta de quién diseñó en ese lugar, en la loma, un lugar como el foco. Era una estructura en forma de L, de cemento, hormigón de concreto muy fuerte, al lado de una piedra, en el cual en su parte media pusieron un poste eléctrico, y a ese poste eléctrico le pusieron un foco. Cuando digo foco es una luminaria, y aquella luminaria y aquella estructura de cemento en forma de L y aquella piedra se convirtieron en un centro parecido a un parque. Allí acudían primero las personas mayores, y ya después, con el tiempo, eso no fue precisamente de las personas mayores, sino fue de los jóvenes. Los jóvenes en sus casas, después de terminar sus tareas, ya fuera a estudiar o trabajar, se iban allí inmediatamente después de bañarse y comer, se iban allí, querían ser siempre los primeros para darle la bienvenida al resto de los tertulianos, y conversaban allí de cualquier tema. Se hablaba de música, se hablaba de teatro, de las cosas que pasaban cotidianamente, algunas anécdotas de la escuela, de lo que hacían en el curso del día, y alguna que otra vez surgieron amores expresos o callados. Lo que sí estoy bien seguro es que de los amores que surgieron allí, ninguno perduró. Pero bueno, era una reunión de muchas personas. Allí, entre otras muchas, Albertico, Cuca, Marili, Jimmy algunas veces, Enrique, Evita, Raquel, muchas personas acudíamos allí, algunas otras veces Albita, las mellizas, que estaban allí, y hacíamos las conversaciones. Y una cosa que casi nunca faltaba, cuando teníamos la posibilidad de que existía un radiecito de pilas, y es que escuchábamos ahí el programa nocturno y cantábamos algunas canciones. Allí también cantábamos algunas canciones sin el radiecito de pila y sin otra música que nuestras propias voces. Allí también acudían algunas veces, y eran menos frecuentes, pero sí muchas veces, Claudio, que le decíamos niño, y Gustavo también participaba. Gustavo era una persona extremadamente diferente. Tuvo una vida con nuestra propia edad, pero estuvo una vida diferente. Estuvo movilizado por las brigadas técnicas juveniles, conoció lugares como Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba, Cienfuegos, pero su vida era una vida totalmente diferente. Un muchacho extremadamente inteligente, sabía mucho de música, conocía los grupos más importantes que sonaban en la época, los Beatles, los Mamas and the Papas, los Rolling Stones. Hablaba del Che, tenía mucho conocimiento del Che porque había leído mucho el diario y otros textos sobre él, y eso me encantó. Además era un
paralelo a esto, se hizo en el canal el televisor público. El televisor público, para hacer el televisor público, se hizo un rancho de guano, donde las personas acudían con sus asientos desde su casa, de cualquier lugar del canal. Estoy hablando del Palmar, estoy hablando de allá del Callejón, estoy hablando cerca del Barrio Obrero. O sea que iban muchísimas personas al lugar a ver la televisión. Personas de cualquier tipo. A los jóvenes no les interesaba tanto la televisión, pero bueno, en algunos momentos estaban para ver el programa, los programas del domingo. Y un programa que daban muy tarde en la noche que violaba las reglas establecidas para ese tiempo por Cuba, que era que ponían canciones, videos de canciones extranjeras, donde conocía a la Maciel y conocía a muchísimas otras gente. Bueno, ese televisor público tenía la característica de que era dominado en lo fundamental por las personas mayores y los niños. Los niños tenían una sesión que era antes de las 8 de la noche, que comenzaba con dibujos animados, muñequitos. Después le seguía una sección que era de títeres con cuentos, donde estaba, entre otras, Tía Tata cuenta cuentos y Amigo y sus amiguitos. Amigo y sus amiguitos tenían un texto muy bonito para iniciarlo o para despedirlo. Realmente era para despedirlo. Que decía, yo soy estrellita. No, el texto decía realmente, estrellita, nuestra linda y dulce y buena estrellita. Y ella decía, amigo, nuestro querido y simpático amigo. En ese programa salía una banda de música de marionetas. Y pensándolo ahora, para mí significaba un reto, teniendo la edad que estuviera, que en un programa en vivo se animaran marionetas con voz, sonido y movimiento. Y que ese salía todos los jueves. Era un programa muy atractivo. A esos dos programas le seguía un segundo programa muy visto por todo el mundo, que se llamaba Las Aventuras. Comenzaba con un texto, comenzaba con imágenes relacionadas con el texto que decía, desde las profundidades del mar a lo infinito de los cielos, el hombre se enfrenta a su destino y surgen las aventuras. Se vieron obras importantísimas, clásicos, Sandokan, Robin Hood, entre otras grandes, entre otros grandes clásicos de la literatura para adolescentes. Y bueno, ahí concluía la sesión de los niños y adolescentes y comenzaba un espacio que se caracterizaba por ser musical o humorístico. Y ese espacio musical humorístico se tuvieron programas como Detrás de la Fachada, Casos y Cosas de Casa, y el más conocido y el más recordado, que era San Nicolás del Peladero. También estuvo uno que se llama Cachuche Ramón, que era muy interesante. A ese programa le continuaba otro que se llamaba Horizontes. Horizonte era el espacio de la novela. Novelas también clásicos de la literatura, como fue Doña Bárbara, como fue El Rojo y el Negro, como fue recordando Cumbres Borrascosas. Fueron espacios de extraordinaria importancia por el contenido de la información y porque se trataban temas del ámbito mundial. El parque se hizo con la colaboración de todo el pueblo. Albañiles como Chelín o Felito eran ayudados por cientos de personas. Muchísimas personas, todo el mundo ayudaba para que se hiciera el parque y se logró construir. Ellos trabajando, las mujeres llevando merienda, café, lo que pudiera para mantener a los hombres que trabajaban allí, mantenerlos
listos en el trabajo, y otros curiosos que lo único que aportaban era opinión, nada más que eso. El parque se terminó de construir, muy bonito que quedó. Una primera parte a la entrada, estaban dos bancos frente a frente y ahí se sentaban los menos jóvenes. Y tenían puesto fijo Norge, Moisés, Ramiro, Totico Reyes, entre otros. Y entonces en el lado opuesto, en otros dos bancos que estaban de frente, los más jóvenes. Ahí se mudó un poco, los muchachos que iban al foco se mudaron para ese lugar. Y allí hacían las tertulias, se conversaban y también se enamoraban las personas. Yo recuerdo que era muy importante para nosotros los momentos en que venían jóvenes de otros lugares a, allí, al lugar donde vivíamos, y el encuentro oficial para presentar a las personas era el parque. Allí se presentaban a a los nuevos que llegaban, a los que venían de La Habana, con Manolito, por ejemplo, y se presentaban, se conocían y allí también surgieron cosas muy bonitas. Recuerdo el parque con un amor extraordinario. Las conversaciones, las larguísimas conversaciones, eh, los cantos a capela, los juegos al fosforito, eh, al que se le apagaba el fosforito, que iba circulando de persona en persona, tenía que responder preguntas muy básicas y algunas eran muy crudas y algunas eran muy comprometidas también. Y allí sí, allí acudía todo el mundo, era un punto de encuentro obligatorio que sustituyó al punto de encuentro que en sus primeros años fue el foco. Son recuerdos inolvidables. Que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro.